11:18 del mediodía. En unos minutos ampliamos estas noticias. Antes hablamos de ciencia. Hoy, a pesar del frío, nos sumergimos en el Mar Menor, que siempre está a buena temperatura. María José, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Pues sí, vamos a hablar del Mar Menor, que es un tema que además nos preocupa en cualquier época del año, igual que sea invierno que verano. Sí que es cierto que esperamos que llegue el buen tiempo y esperamos que esté en buenas condiciones, pero hay que tratarlo desde el minuto cero. Así que hoy nos acompaña Ángel Pérez Ruzafa. Él es catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia y uno de los mayores expertos en nuestra laguna salada. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nos preocupa y mucho el Mar Menor, no le quitamos ojo. A principio de este año, ¿cómo está la laguna? Bueno, ha empezado el año bien, ¿no? La verdad es que ya lo terminó bien. El año pasado fue un buen año, con muy buenos indicios de recuperación. Ya el año anterior los había mostrado, pero en agosto, con las temperaturas altas y las bajas salinidades que arrastraba de las lluvias torrenciales que había habido en el invierno, pues le pilló todavía demasiado convaleciente y en agosto volvió a perderse la calidad del agua. Pero el año pasado ya se notaba que había recuperado buena parte de sus capacidades de autorregulación y de su integridad ecológica. De manera que el proceso, como ya esperábamos los que trabajamos en lagunas costeras, más rápido de lo que uno podría pensarse y que suele ser habitual en la recuperación de los ecosistemas, pero aún llevará tiempo consolidarse, ¿no? Las lagunas costeras son muy dinámicas y el hecho de que casi la mitad de sus especies, ¿no?, colonicen cada año la laguna hace que, como a ellas les importa poco lo que hubiera pasado el año anterior, si se lo encuentran en buenas condiciones, si no se ha roto el sistema y las que son permanentes no se han deteriorado más de la cuenta, pues el sistema se puede recuperar. Lo cual no quiere decir que haya que bajar la guardia, porque se ha recuperado en la medida que han dejado de entrar los volúmenes de nitratos que entraban antes. Pero si volvemos a cometer errores y todavía no se ha estructuralizado realmente la solución del problema de la gestión del agua en la cuenca de drenaje, mientras esto no se resuelva, estaremos en el filo de una navaja. Además, Ángel Pérez Ruzafa trabaja en el Mar Menor desde hace más de 20 años. Es un trabajo que llevan realizando durante muchos años. Las advertencias de que esto que ha pasado se estaban haciendo, pero parece que no les hacían mucho caso, con lo cual no es un tema que les pilla de nuevo. Me imagino que tienen idea un poco de hacia dónde trabajar o cómo seguir haciendo. Sí, más que me pese, más que 20 son 40, ¿no? Porque la verdad es que el tiempo pasa rápido. Y yo empecé a estudiar el Mar Menor precisamente porque ya había sensación de que el Mar Menor podía estar en peligro, ¿no? A mí me motivó mucho que mi abuelo tuviera una carpeta del año 53 que ponía el Mar Menor en peligro. Entonces era por los vertidos mineros, ¿no?, que en ese momento eran directos desde la Sierra de la Unión hasta el Mar Menor. Lo cierto es que si algo ha cambiado con esta crisis que ha tenido el Mar Menor por la eutrofización es la sensibilidad, no solamente a nivel político y de gestores, sino también de la propia sociedad, ¿no? De repente, todo eso que veníamos diciendo, ¿no? Siempre he dicho que los científicos sufrimos, ¿no?, la maldición de Casandra. Eso de poder anticipar un poco el futuro en la medida en que conoces cómo funcionan las cosas y un modelo, aunque fuera solo conceptual, te permite prevenir cuáles son las consecuencias de las cosas que se hacen, pero claro, nadie te cree. Lo dices y mientras la gente ve que las cosas están en buen estado, pues nadie va a hacer caso y quienes tienen intereses más o menos pues confesables o no, en la laguna, pues quieren seguir su ritmo de explotación y su ritmo de uso. Y la propia sociedad incluso pedía cosas que no podían no ser buenas, como crecimiento de playas y actividades de este tipo. Claro, ahora, por primera vez, existe la sensación de que las cosas hay que hacerlas bien, que no todo vale, que se pueden hacer cosas, y a veces el riesgo es lo contrario, el pasar a la pancarta y que impide hacer cosas bien hechas, ¿no? Lo interesante es conocer cómo son los procesos y poder hacer las cosas que se pueden hacer y no hacer en ningún caso las que no se pueden hacer. E incluso las que se pueden hacer, pues saber cuándo y cómo hay que hacerlas para que sean efectivas. Y esa sensibilidad ha cambiado y ahora la verdad es que tanto a nivel social como a nivel de gestión, de político, pues te escuchan. Por lo menos antes de hacer algo preguntan y el comité científico, con sus más y sus menos, es un órgano muy útil porque permite plantear los problemas y analizar las soluciones, aunque luego la decisión tiene que ser siempre política y integrando toda la información. Está en manos de las explotaciones, ¿no?, que esos nitratos no lleguen de nuevo al Mar Menor, pero también de alguna manera está en nuestras manos, en la mano del usuario, la mejoría de la laguna, ¿o no? La mejoría de la laguna está en manos de todos, porque todos jugamos un papel, incluso los medios de comunicación, transmitiendo
la realidad, o sea, ni ahondando en la catástrofe, ni maquillando una realidad que puede ser dura. Claro. Es decir, de lo que se trata es de encontrar la verdad y en base a la verdad y a los datos y al conocimiento tomar decisiones y en cada momento hacer lo que es bueno. Claro, eso pasa por los usuarios que no demanden lo que no sería bueno, por los que tienen una formación más o menos técnica pero no especializada, que de repente proponen soluciones muy ingenieriles pero desastrosas, como dragar canales, cosas por el estilo que hubieran sido un auténtico desastre. Y luego está el nivel científico, que tiene que hilar muy fino en los diagnósticos, en los datos que se necesitan, en la valoración de esos datos para que los diagnósticos sean correctos y las soluciones que se propongan sean acertadas. Y luego están los que usan el Mar Menor a todos los niveles, ya no a nivel sociedad, sino pues agricultores, sector turístico y urbanístico, que tienen que tener muy claro que todo lo que ellos hacen tiene repercusiones y que, por tanto, lo que hagan tienen que hacerlo de acuerdo con la preservación del Mar Menor. Porque si algo hemos aprendido es que si el Mar Menor se nos va de las manos desde el punto de vista ambiental, se nos va también de las manos todo lo demás. Claro. Sector turístico, pero incluso agricultura, que es consciente de que la vinculación de los productos agrícolas van ligados a un buen estado ecológico y a, y a productos verdes y que ahora son marketing. Todo como una cadena, ¿no? Siempre se dice que el Mar Menor es una laguna singular y esto significa que no hay otra como esta en ninguna parte del mundo, con lo cual no tenemos dónde fijarnos. Los estudios científicos que se realizan se hacen en el propio Mar Menor y es a partir de ahí desde donde se funciona con datos. Decías que para poder trabajar de manera correcta hay que saber sobre qué se trabaja. ¿Qué resultados habéis encontrado en estos 40 años? ¿Cómo ha sido esa evolución que habéis ido viendo y que os hacía presagiar lo que ha ocurrido? Pues mira, lo que has dicho es interesante porque efectivamente el Mar Menor es una laguna muy singular y de hecho todas las lagunas son singulares en la medida de que por su idiosincrasia y por cómo funcionan no hay dos lagunas iguales. Todas tienen especies distintas, aunque grupos taxonómicos parecidos y funcionales, pero todas tienen especies diferentes. Pero, sin embargo, todas funcionan igual y con los mismos parámetros, con lo cual sí que se pueden utilizar como referencia. Nosotros trabajamos mucho con la laguna de Curonian, en Klaipėda, en el Báltico, y con la laguna de Venecia, que son dos buenos contrastes del Mar Menor. Entonces, una de las singularidades del Mar Menor es que es, por no decir la única, de las pocas lagunas que, a pesar de ser muy productivas, como lo son todas, además tiene aguas transparentes. Todas las demás tienen aguas turbias como consecuencia de esa turbidez. Y precisamente esa transparencia va muy ligada a que las comunicaciones con el Mediterráneo están restringidas. De ahí que el dragar los canales sería un desastre para el Mar Menor. La laguna de Venecia, que es 3 veces más grande que el Mar Menor, renueva su agua en 5 días. En 5 días ha renovado toda el agua Venecia. La Curonian, que es 5 veces más grande, renueva su agua en 100. El Mar Menor, antes de que se abriera el Estacio, tardaba más de un año. Ahora está por 8 o 9 meses. Y eso la hace tan singular, eso hace que sea tan diversa, que tenga una biodiversidad especialmente alta y sobre todo mecanismos de autorregulación. Y estas son las cosas que estamos aprendiendo, porque comprendiendo cómo canaliza los flujos de energía, hacia dónde van, el papel que juega la pradera de Caulerpa, y el papel es más negativo que positivo, pero el papel positivo que juega Cimodocea o que juegan las diatomeas y cianoficias bentónicas, las comunidades que se instalan bajo los balnearios, que son comunidades anómalas en una laguna costera, porque son comunidades de cuevas submarinas y de coralígeno con gran cantidad de esponjas, briozoos, animales que filtran el agua, ayudan a la depuración. Es decir, todo eso que estamos aprendiendo es lo que nos está permitiendo, por un lado, hacer diagnósticos, pero por otro lado también apuntar soluciones. Para aquellos que anden más perdidos, Medio Ambiente ha puesto en marcha unos folletos, mis folletos, donde se da a conocer pues todo esto, ¿no?, que está contando, todo lo que podemos encontrar en nuestras aguas, que no hay que viajarnos a kilómetros muy lejos para encontrarlo, ¿no? Lo tenemos cerca de casa y a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Bueno, la costa de la región de Murcia es singularísima e interesantísima, ¿no? Un buen ejemplo es la Reserva Marina de Cabo Palo, ya no salimos del Mar Menor, que es de las mejores reservas que hay en el mundo. Y esto no lo digo por cariño murciano, es que en el proyecto EMPAFIS, que era un proyecto europeo para ver si las reservas marinas eran una buena herramienta de gestión pesquera, que hicimos para la Unión Europea y que coordinamos nosotros, pues los grupos que venían de Francia, de Italia, fíjate que los franceses tienen incluso Nueva Caledonia y tienen reservas marinas en el Pacífico y con arrecifes de coral.
con Cabo de Palos, hablando, alucinaban por lo impresionante que es Cabo de Palos. Pero es que la costa entre Cabo de Palos y Cabo Cope y Aguilar es de las pocas que se mantienen casi vírgenes en el litoral español, si vas desde Cádiz hasta la Costa Brava, ¿no? Entonces, las singularidades de Cabo de Tiñoso, de Cabo de Gata, de Cabo de Cope, de los cañones submarinos, el Mar Menor, el Cabo de Palos, son altísimas. O sea, el potencial que tenemos ambiental es impresionante, y marino. Y además estamos en una región de transición entre el Atlántico y el Mediterráneo, con una barrera biogeográfica en el Cabo de Palos que va hasta África, donde las especies que vienen del Atlántico están en nuestra región antes de cruzar. O sea, realmente las singularidades son altísimas y esto hay que valorarlo y cuidarlo. Así que yo creo que en general podemos ser optimistas, ¿no?, en cuanto a la recuperación del Mar Menor y seguir trabajando en ello, eso sí, no esa es la cosa. Yo, mirando al ecosistema, soy muy optimista, mirando a las personas se me baja el optimismo, pero han cambiado cosas y lo que tenemos que seguir es manteniendo esa tensión de que valore la importancia de hacer las cosas bien, de que todo se haga de la forma adecuada. Y entonces estoy casi seguro de que irá bien. Ya por último, no sé si le preocupa, el Gobierno regional sí que en los presupuestos generales del Estado no haya actuaciones, no haya inversiones para recuperar o seguir recuperando el Mar Menor. Mira, estas cosas ya son política y de verdad cuando uno mira estas cosas pues sí que te hierve la sangre y te crispa, que impere más el que no llora no mama y el que la amenaza de separatismo y tonterías de estas antes que hacer las cosas bien, ¿no? La inversión en ciencia realmente es lamentable. Y la inversión que llega a la región de Murcia tenemos muchas razones para poner no ya papeles encima de la mesa, sino incluso un puñetazo, ¿no? Porque ya está viendo hacer las cosas mal. Pero la política es que es peliaguda, por eso a mí me interesa tampoco, ¿no? Pero quienes están responsabilizados de eso deberían tomarse en serio que, tal y como vamos, aquí se cumple el principio de San Mateo, al que más tiene más se le da, al que menos tiene, hasta lo poco que tiene se le quita, o Murcia es muy inteligente en invertir lo poco que tiene, o desapareceremos muy rápidamente. Ángel Pérez Ruzafa, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y acercarnos un poquito más todo lo que esconde la laguna y sobre todo su estado que nos preocupa y mucho. Gracias. Gracias a vosotros. Nosotros hasta ahora 11:30 de la mañana, María José, como siempre, vamos a ver la agenda científica porque es la tercera semana del mes y llega pues con números exactos. Vean. Tercera semana del mes cargada de actos donde la ciencia vuelve a ser la protagonista. Hasta el 31 de marzo en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia se puede disfrutar de la exposición Houdini, las leyes del asombro. La muestra está dedicada al famoso escapista. Podrán comprobar de primera mano qué surge de la fusión entre el ilusionismo y las explicaciones científicas. El jueves 17 a las 7:30 de la tarde, dentro del marco del 6º Máster de Responsabilidad Social Corporativa, se va a impartir la ponencia Diálogo y Gestión de Grupos de Interés, a cargo de Pilar Barcels, directora de Recursos Humanos de EFAME. Ese mismo día, pero a las 9 menos cuarto, en el Paraninfo de la Universidad de Murcia, tendrá lugar la conferencia inaugural del ciclo Una educación para el siglo XXI. Arranca con la charla Educación, Jueces y Constitución, una cuestión interpretativa o ideológica. Será impartida por Antonio Viñao Frago, profesor honorario de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Murcia. Del 18 de febrero al 29 de marzo tendrá lugar el curso de iniciación a la astronomía, organizado por la Asociación Astronómica de Cartagena y el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria de la UPCT en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena. El sábado 19 se podrá disfrutar la conferencia Maldita Ciencia, divulgación científica para que no nos la cuelen. La ofrecerá Rocío Pérez, coordinadora de la plataforma Maldita Ciencia, que lucha contra los bulos y las fake news que se expanden por Internet. Será en el Museo de la Ciencia y el Agua. Y todos los sábados y domingos a las 12 del mediodía en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia se celebra una sesión del Planetario Infantil.